Hoy de lo que quería hablar es de por qué Nikki Haley, la candidata republicana a la presidencia, que fue embajadora ante Naciones Unidas durante la administración de Trump, por qué tiene posibilidades reales de ser la nominada republicana a la presidencia por encima de Donald Trump. O sea, ¿cómo puede ganar Donald Trump? ¿Qué son las primarias republicanas? Las primarias republicanas es un proceso que empieza a partir de enero con los caucus de Iowa. Lo que está pasando en estos momentos es que tenemos varios candidatos republicanos a la presidencia. Trump está liderando las encuestas, está siempre por encima del 40 o incluso del 50% en algunos estados. Lo que ocurre es que poco a poco se están saliendo los candidatos republicanos que están desafiándolo, ¿no? Hemos visto cómo el ex vicepresidente Mike Pence se retira de la campaña presidencial, hemos visto cómo el senador republicano de South Carolina, Tim Scott, también se sale. Vamos a ver en las próximas semanas lo que pasa con algunos de los candidatos más minoritarios, ¿no? Tenemos Doug Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, que bueno, está sacando un 2% de apoyo. Quizá incluso tendría posibilidades de clasificarse para el cuarto debate que se va a celebrar en diciembre, pero lo tiene muy difícil, muy cuesta arriba. Luego tienes también a Asa Hutchinson, el gobernador de Arkansas, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, pero ahí sigue dando por culo, pese a que no recauda dinero y no se ha clasificado en los últimos debates, pero bueno, ahí está. Y luego, pues, la gente que ha participado en el último debate, el que se produjo este noviembre, ¿no? Tienes ahí a Vivek Ramaswamy, el emprendedor que está siendo como una de las voces más descarnadas y bestias de esta campaña. Está diciendo las mayores barbaridades, las está diciendo él. Tienes a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ha sido durante muchísimos meses el segundo en discordia en las encuestas, aunque depende de si te metes luego en cada estado concreto, ¿no? Porque si luego empiezas a mirar en específico los apoyos a los distintos candidatos en estados como Iowa, como New Hampshire o como South Carolina, la cosa cambia un poco. Y eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque las primarias republicanas es un calendario que se produce a lo largo de varios meses. Es decir, en el mes de enero vamos a tener primarias o caucus, que es un poco más complicado, pero bueno, primarias en algunos estados y luego vamos a ir viajando por el país, ¿no? Entonces, en esos distintos estados, los candidatos republicanos tienen que ir consiguiendo primero, segundo, tercer puesto, conseguir un porcentaje de apoyos determinado para llevarse delegados. Y esos delegados, luego, cuando llegue el verano, hay una llamada convención republicana que se celebra en una ciudad y todos esos delegados de todo el país, de todos esos estados, muestran su apoyo por el candidato que le han asignado las urnas. ¿Qué ocurre? Que lo que suele pasar en las primarias es que no es como que hay unas primarias de repente en todo el país y ya sabemos si gana uno u otro. Es un calendario que va teniendo lugar poco a poco. Por tanto, si tú en las primeras citas de las primarias haces un resultado sorprendente, ganas hype, ganas momentum, ¿no? Vas cogiendo forma, es como, ostras, los medios empiezan a hablar de ti, ostras, qué resultado más sorprendente. Los medios dicen, ostras, puede ser la alternativa clara, el candidato que ha perdido tiene en cambio una cobertura negativa, los votantes no quieren estar nunca con el caballo perdedor, se suman a ese hype, se suman a ese momentum del candidato que parece que tiene fuerza. Y sobre todo cuando alguien tiene más atención mediática y está aprovechando esa atención mediática para hacerlo bien, por ejemplo, Nikki Haley, ex embajadora de Naciones Unidas, ha tenido unas muy buenas actuaciones en los debates, lo que ocurre es que eso te va haciendo subir puntos, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos últimos debates, porque hay unos debates presidenciales en los que no está participando Trump porque no le sale de los cojones, la verdad es una estrategia que le está saliendo de puta madre porque se están pegando de hostias los candidatos republicanos y él mientras tanto sigue bien en las encuestas. Bueno, lo que pasa para estos debates, para entrar en un debate tú tienes que conseguir dos cosas. Una, tener cierto apoyo en las encuestas que se van haciendo por parte de diferentes encuestadoras y luego conseguir un número mínimo de donantes, es decir, gente de a pie que desde su casa dice voy a darle 300 pavos a este candidato, voy a darle 20 pavos a este candidato, lo que sea. Estos son los 5 candidatos que han estado en el último debate. Ron DeSantis es el que mejores apoyos tiene en las encuestas últimamente, bueno, lo tiene desde hace meses, es el segundo en discordia después de Trump. Luego Vivek Ramaswamy, en realidad luego Nikki Haley, luego Vivek Ramaswamy, luego Tim Scott y después Chris Christie. Esto es apoyos en las encuestas a nivel nacional. En realidad luego te metes en Iowa, que es un estado que tiene una población de cristianos evangélicos bastante importante. Lo que ocurre es que el Tim Scott es el tercero con más apoyos con respecto a los rivales que hay aquí, no con respecto a Trump, ¿no? En Iowa sigues teniendo Trump primero, luego yo diría que Ron DeSantis luego Nikki Haley y luego Tim Scott, ¿no? Me parece que es algo así. Tim Scott además con casi un 10% de apoyos, te diría.
Pero bueno, Tim Scott ya nos la puto suda porque se ha salido de la carrera presidencial. Además, lo iba a tener bastante difícil para clasificarse para el siguiente debate. No así Chris Christie, que Chris Christie, por lo visto, como se está estableciendo como esa figura republicano solo en el nombre, ¿no? Los llamados rhinos o rinocerontes que llama Trump, que es un tío pues, que está ahí para criticar a Trump. Yo creo que no tiene ninguna pretensión de ser candidato a la presidencia por parte de los republicanos, pero si puede aguantar mucho tiempo para pasárselo bien, estar en los debates, jiji, jaja, pegándose de hostias con quien haga falta y sobre todo lanzar dados a Trump, el tío está encantadísimo de la vida. Así que ese es un poco el resumen con estos 5 candidatos. Dicho lo cual, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a ver después es cuáles son las posibilidades que tiene Nikki Haley de, a través de ese Iowa, New Hampshire, South Carolina, Nevada, empezar a plantearse como un problema contra Donald Trump. Hay dos cosas interesantes sobre lo que ha dicho Ron DeSantis. La primera es que él lleva repitiendo hasta la saciedad siempre que puede su victoria histórica en Florida. Es verdad que fue una victoria abrumadora cuando ganó la reelección a gobernador el año pasado, en 2022. Pero lo repite mucho como diciendo, yo sé ganar, Donald Trump no sabe ganar. Y hay ejemplos tremendos de candidatos que han sido apoyados por Donald Trump, que eran muy radicales o estaban muy locos, que han perdido. Blake Masters y Kari Lake en Arizona, Mehmet Oz en Pensilvania, tienes Adam Laxalt en Nevada. Hay otros ejemplos, ¿no? Luego el general aquel loco que se presentó en New Hampshire. ¿Cómo se llamaba el loco de New Hampshire? Que se me ha olvidado el nombre ahora. Pero quiero decir que los ejemplos son variados. Lo que pasa es que sí que es cierto también que cuando Donald Trump está en la papeleta de voto, el nivel de participación republicana es acojonante. Lo que pasó en las elecciones de 2020 es que pese a la altísima participación republicana, los demócratas salieron incluso más, pero batiendo récords. O sea, se batieron récords de participación por parte de los dos partidos en número de votos absoluto, no en porcentaje, pero que quiero decir, fue muy significativo pese a la falta de entusiasmo político con los dos candidatos. La peña fue a votar. Sí que se ha visto, por ejemplo, en 2022, en las elecciones de medio mandato, que los republicanos, cuando no tienen a Trump, pasan por bastantes apuros. Y fue heavy en el año de 2022 porque Biden era un presidente súper impopular conforme llegábamos a las elecciones del pasado noviembre. Pese a todo, los demócratas aguantaron el control del Senado, que es una locura, y perdieron por muy poquito la Cámara de Representantes. Algo que los republicanos, teniendo en cuenta que Biden era presidente y era impopular, tenían que haber ganado de forma bastante más destacada. Imagino que sería la primera pregunta que les hicieron desde Fox News de decir, vale, ¿qué tienes que decir en contra de Trump? ¿No? Porque es cierto que estos candidatos han evitado, en la mayoría de las ocasiones, criticar muy abiertamente a Trump, no han intentado crear un conflicto de estos de insultos para arriba, para abajo, porque saben que tienen las de perder, ¿no? Porque Trump es muy bueno insultando. Las críticas que hacen de Trump suelen ser pues un poco más comedidas, ¿no? Entonces sueltan pues tonterías de este calibre como fue el presidente correcto en el momento correcto, pero no es su momento ahora, teniendo en cuenta que nos puso 8 billones de dólares en deuda. ¿A qué se refieren con los 8 billones de dólares en deuda? A ver, tenemos que ser conscientes que durante la administración de Trump se vivió la pandemia. Y cuando pasó lo de la pandemia, los republicanos, apoyados por los demócratas, pasaron paquetes de estímulo para la economía, pues para mantener a gente empleada, para que no se murieran muchas empresas. O sea, inyección de dinero en la economía. Que luego con Biden se aprobó otro paquete de estímulo y los expertos y analistas dicen que esos paquetes que se aprobaron durante la pandemia y luego con Biden tuvieron una influencia en la inflación, ¿no? Que se ha disparado en los últimos años, ahora se ha moderado. De hecho, las noticias que nos han llegado esta mañana es que se ha moderado todavía más. Significa que las políticas de la Reserva Federal de subir los tipos de interés, que tiene consecuencias sobre pues, los intereses de las tarjetas de crédito y las hipotecas y demás historias, bueno, pues eso parece que está teniendo su efecto. Pero aún así, los republicanos, que suelen ser fiscalmente conservadores, ¿no? Están a favor de reducir los impuestos al mínimo, de reducir la deuda que acumula Estados Unidos, que es increíblemente alta. De hecho, por eso muchos republicanos siempre se habla de que no quieren negociar que se aumente el techo de deuda porque no quieren que Estados Unidos se siga endeudando. En este caso, están usando ese historial de Donald Trump aprobando paquetes de estímulo que si no se llega a aprobar, o sea, Estados Unidos se va a la puta mierda. Esa es una realidad evidentísima,
¿no? Pero bueno, lo usan ahora en su contra por decir algo, ¿no? Porque claro, si se ponen a insultar o a criticarlo porque decía que las elecciones no las ganó en 2020 o por, yo qué sé, pues las gilipolleces que dice o las mentiras que suelta cada vez que habla, pues bueno, se pondrían al electorado pro-Trump en contra y saben que no hay una vía para ninguno de estos candidatos si se enemistan con parte del electorado que quizá no va a votar a Trump ahora, pero que les sigue cayendo bien Trump, ¿no? Así que por eso están tan moderados en las respuestas cuando tienen que criticar a Trump. ¿Cuáles son los estados importantes? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Pues aquí está el calendario. Enero, 14 de enero, Iowa, los caucus republicanos en Iowa. El 22 de enero, New Hampshire, las primarias presidenciales. El 2 de febrero, el 5 de febrero, las primarias presidenciales en Nevada. Y luego en South Carolina, el 23 de febrero, las primarias republicanas a la presidencia. Esos cuatro estados, Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, van a ser determinantes.